Como decía el doctor Arias, damos inicio a la jornada académica invitando al doctor Ramón Abel Castaño, médico del Instituto de Ciencias de la Salud CES, máster en Gestión y Política en Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, PhD en Política y Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. El doctor Castaño ha desarrollado investigaciones en el tema de equidad en el financiamiento de la salud, sostenibilidad financiera del sistema de salud, autonomía de hospitales públicos y centros de excelencia en salud. Actualmente se dedica a promover innovaciones en modelos de negocio en la prestación de servicios de salud y es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Medicina. Bueno, muy buenos días. Ante todo, doctor Arias, muchas gracias por la presentación y por la invitación a ser parte de este evento desde su concepción hasta su realización el día de hoy. Y como usted bien lo señalaba, hoy me voy a concentrar en esta reflexión, más que nada, es una reflexión sobre estas dos tendencias tan importantes que estamos observando en los sistemas de salud en general en el mundo. No es un tema de Colombia, ni del sistema de salud colombiano, ni de las EPS, sino un tema realmente de megatendencia, por decirlo de alguna manera, en los sistemas de salud. La deshospitalización de la atención y la desmedicalización, que no quiere decir más que una tendencia hacia una atención en salud a las personas que depende mucho menos del hospital y del médico, y sobre todo del médico especialista. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. En general hay una base histórica para que esto sea, para que exista la dependencia del hospital y del médico. Y como bien lo describía Kenneth Arrow en un artículo clásico de hace unos 40 años, decía, la actividad médica está rodeada de incertidumbre. El doctor no tiene mucha claridad sobre cómo garantizar un resultado. Siempre estamos hablando de incertidumbre, de intervalos de confianza, de probabilidades. Pero además hay un problema muy grave y es que hay una gran asimetría de información frente al usuario final de esos servicios, que es el paciente. Es decir, ese usuario final no tiene muy claro quién es un buen prestador, no tiene cómo evaluar el componente técnico de la estructura y de los procesos. Pero cuando hablamos de los resultados clínicos, los dos elementos de incertidumbre y asimetría de información se juntan para hacer una mezcla que hace de nuestro sector salud una industria completamente atípica cuando la comparamos con la industria bancaria o con la industria aeronáutica o con la fábrica de galletas, ¿sí? Porque los resultados de los procesos no son observables o son difícilmente entendibles para el usuario, para el paciente, y además el que los produce no está muy seguro de que los vaya a producir. O sea, un sector en el que el productor no está muy seguro de lo que produce y el consumidor no tiene mucha idea claramente de qué es lo que necesita y si le resolvieron su problema o no, es un sector que definitivamente funciona muy mal. Como consecuencia de eso, emergen entonces en la historia de los sistemas de salud dos modelos básicos. O sea, primero el modelo centrado alrededor del doctor, porque el doctor es el que tiene el conocimiento y es el que tiene que enfrentar la incertidumbre. Entonces, se crean esos dos modelos básicos sobre los cuales gravitan prácticamente todos los sistemas de salud en el mundo. Uno, el hospital, y este es un buen ejemplo, ¿no? Y dos, el consultorio médico. Es decir, los sistemas de salud están soportados sobre esos dos modelos de prestación, el hospital general y el consultorio médico, y gravitan alrededor de ese rol fundamental, crítico del médico, porque es el que toma las decisiones diagnósticas y terapéuticas, es el que le hace los tratamientos al paciente y con mucha frecuencia el mismo directamente el que los ejecuta, por ejemplo, cuando realiza un procedimiento de cateterismo cardíaco como el que vimos ahorita del caso que presentó el doctor Arias. Entonces, ese doctor que trabaja en ese hospital y en su consultorio médico y alrededor de cuál gravita el sistema de salud, entra en una lógica en la que cada doctor hace su cosita, cada doctor hace su pedacito. El uno pone el endoscopio, el otro ordena por allí, el uno le maneja la glicemia al paciente, el otro le maneja su cáncer de mama, pero si la paciente tiene diabetes y cáncer de mama, pues ¿quién se encarga de las dos? Ni idea. Todos estos dos modelos, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando emergen, esa estructura en la que cada uno actúa de manera aislada queda perpetuada por el pago por servicio, o el pago por evento, como lo llamamos nosotros. Queda perpetuada por ese modelo de pago por servicio. Y entonces se perpetúa esa fragmentación y esa hospital dependencia y esa doctor dependencia, ¿sí?
Ha habido recientes opiniones muy interesantes. Esto es un blog de Ashish Jha, un profesor de la Universidad de la Facultad de Escuela de Salud Pública de Harvard, que dice que nosotros hacemos medicina del siglo XXI con prácticas del siglo XIX. Ahí está la cita. Prestamos servicios de medicina del siglo XXI con prácticas del siglo XIX. Lo decía refiriéndose básicamente a los sistemas de información, pero en general esa sentencia es aplicable a muchas otras áreas del sector de la salud. Hay otro autor que a mí me encanta, que se llama Eric Topol, doctor, médico, cardiólogo, muy importante, muy famoso en los Estados Unidos, que escribe un libro en el 2012 que lo llama La destrucción creativa de la medicina. Y miren la cita de Eric Topol, esto es medicina americana, por supuesto. Dice en esta cita que curiosamente tiene un alto número de subrayados. Acuérdense que el Kindle le cuenta a uno cuánta gente subrayó lo mismo que uno. Miren la cita, dice: la medicina es notoriamente conservadora, hasta el punto de que se podría caracterizar adecuadamente como esclerótica o aún más osificada. Lo dice él, ¿cierto? Esclerótica y osificada. Ese modelo del hospital general, el consultorio médico, el pago por servicio y todo el modelo gravitando alrededor del doctor es lo que no ha permitido la evolución de los sistemas de salud en términos organizacionales, no de tecnología médica, en términos organizacionales, como ha ocurrido en otros sectores de la economía. Los demás sectores, la banca, la industria, la manufactura, los seguros, el transporte aéreo, todos esos sectores han evolucionado rápidamente hacia modelos tremendamente innovadores que generan mucho más valor por cada peso utilizado, pero nuestro sector salud no ha evolucionado justamente por ese origen histórico. Entonces, miremos qué pasaría, qué es lo que está pasando realmente en el mundo frente al tema de la incertidumbre, y es esa gran tendencia de la medicina de precisión. Enseguida les voy a explicar por qué. Y frente al tema de la asimetría de información, hay una gran tendencia hacia la democratización de la información. Entonces, estas dos megatendencias que nos van a llevar a la deshospitalización y a la desmedicalización son las que están empujando el sector productor de servicios de salud hacia unos horizontes bastante interesantes. Miremos primero entonces qué pasa con la medicina de precisión. Ha habido muchas tendencias, muchos de ustedes han sido parte de ellas. La simulación fisiológica, o sea, en este momento estamos evolucionando en el mundo, no digamos nosotros, pero el mundo está evolucionando hacia modelos en computador del cuerpo humano, así como el modelo del planeta para calcular el impacto de las emisiones de gases en el efecto invernadero. Ya estamos evolucionando hacia la simulación fisiológica, la medicina regenerativa. Recuerden que podemos hacer pedacitos de órgano, incluso algunos, el famoso ejemplo de la oreja, ¿no? en el plato de Petri. La realidad aumentada, que nos permite tener una percepción mucho más distinta de lo que estamos haciendo. Todo lo que tiene que ver con Big Data. Algunas de estas son médicas, tecnologías médicas como tal. Otras son tecnologías de información. Por ejemplo, toda la posibilidad tan grande que nos da este nuevo enfoque del análisis de datos para poder entender mucho mejor las diferentes interacciones entre el mayor número posible de variables. Todo lo que ha ido evolucionando hacia la inteligencia artificial. Recuerden que Watson, el gran proyecto de IBM, se puso a prueba como el reto mayor para la inteligencia artificial que se podría pensar sería un hospital de oncología. Y allí fue donde se puso a prueba Watson después de haber sido desarrollado en sus aplicaciones en el mundo real. Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial ha tenido un impacto mucho más grande en salud porque es donde están realmente los retos más interesantes de toma de decisiones bajo incertidumbre. Y todas las ómicas, genómica, proteómica, transcriptómica, la microbiómica, la exposómica, todas las ómicas, nos están abriendo una gran cantidad de posibilidades, quizás mucho más expectativa que realidad, pero eso es lo que pasa siempre con todas las innovaciones. Al principio hay mucha expectativa, van a decir esto cambió la historia y después resulta que no era tanto, pero al final la historia sí cambia. Y definitivamente todas estas tendencias, y podría hablar horas enteras de cada una de ellas, sí nos están llevando a que cada vez podamos hacer diagnósticos con más precisión y decisiones terapéuticas con más precisión. Y si no, miren lo que está pasando con los marcadores en oncología, ¿cierto? Podemos diagnosticar un cáncer ER2 positivo y darle un tratamiento preciso para ese cáncer, ¿sí? Con unas tasas de respuesta muchísimo mejores. ¿A qué nos va a llevar eso entonces? A una mejor gestión del riesgo. Podemos identificar individuos en riesgo mucho antes de que se presente el evento. Big Data nos ayuda para eso enormemente, pero todo lo demás también.
Medicina predictiva, es decir, poder, dado que tengo esta población en riesgo, ¿quiénes son los que tienen mayor probabilidad de tener un evento? De esta población de diabéticos ya con daño de órgano blanco, ¿quiénes son los que tienen mayor probabilidad de presentar un episodio agudo? Entonces, a esos me enfoco con más dedicación para poder evitar eso que yo ya sé que me va a pasar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estandarización, delegación y separación. Es decir, en la medida en que haya más posibilidad de ser precisos en el diagnóstico y el tratamiento, es mucho más posible estandarizar ese proceso de diagnóstico y tratamiento. Y por lo tanto, si es bien estandarizable, la siguiente pregunta es, ¿lo podremos delegar? Delegar a alguien que no sea experto y el súper especialista, sino a alguien de menos nivel de entrenamiento, ¿sí? Y ahí vamos entonces llegando a lo que planteamos de la deshospitalización y la desmedicalización. Y el otro elemento es la separación. Quiere decir la separación que en la medida en que el proceso es más estandarizado, es más delegable y tenemos muchas más herramientas para poderlo hacer a distancia, entonces empieza la posibilidad de que ese proceso, empieza a aparecer la posibilidad de que ese proceso se separe del hospital general y se separe del consultorio médico. Y empiezan a aparecer entonces herramientas, soluciones, posibilidades tecnológicas como las que vamos a revisar hoy en nuestro foro. Las tecnologías de diagnóstico en punto de atención o POCT y todo lo que tiene que ver con telemedicina. Todas las formas de tele que hablaba el doctor Arias, ¿sí? Miren lo interesante. Si yo tengo un proceso que es altamente estandarizable, porque ya tengo todos estos elementos de la medicina de precisión que me permitieron estandarizar, fuera de eso lo puedo delegar porque se lo puedo enseñar a alguien para que lo haga de manera precisa, sin equivocarse, o con una probabilidad mínima de equivocación. Y fuera de eso lo puedo hacer a distancia, ¿sí? Entonces, el paciente ya no tiene que ir tanto al hospital, ya no tiene que estar haciendo fila, madrugándose a las 4 de la mañana por un ficho para que lo atiendan en el hospital. Ya no va a tener que esperar 4 meses a que lo vea el reumatólogo, porque es el único que le puede resolver su problema. No, porque ya ven una cantidad de posibilidades que le permiten a ese doctor delegar su trabajo, hacerlo a distancia, porque alguna parte de su trabajo, puede que no toda, pero alguna parte va a ser altamente estandarizable, ¿sí? Entonces, ahí hay una tendencia muy clara. Miren cómo la medicina de precisión nos lleva a la deshospitalización y a la desmedicalización por la vía de estas dos tecnologías. De ahí el énfasis en este evento en esos dos tipos de tecnologías, porque lo que queremos mostrar es esa tendencia subyacente a la deshospitalización y a la desmedicalización de la atención, y estas dos tecnologías son realmente dos pilares o dos tecnologías habilitantes que nos permiten hacer posible con mayor probabilidad esa tendencia. Ahora, todo eso, ¿a qué nos lleva entonces? El diagnóstico de precisión, el monitoreo remoto, la mayor velocidad de generación de conocimiento, todo eso, consecuencia de esas tecnologías, al final nos va a llevar a una mayor competencia por resultados clínicos. Y cuando hay competencia por resultados clínicos pasa una cosa muy interesante, y es que nuestro sector se empieza a parecer más a otros sectores de la economía. Cuando usted puede demostrar que la supervivencia de sus pacientes con infarto agudo del miocardio, con segmento de ST elevado, es mucho mejor si usted tiene estas y estas características en sus procesos y tiene este nivel de estandarización y puede empezar a atender el paciente desde antes de que llegue al hospital para sacarlo más rápidamente del hospital y que ese episodio agudo dure menos, pues usted va a empezar a competir por resultados. Cuando usted puede demostrar que el manejo de su paciente diabético desde la casa, con un glucómetro en la casa, midiéndose su nivel de glicemia y ajustándolo en tiempo real para que el paciente pueda llevar una dieta más adecuada y no tener episodios de hipoglicemia y hiperglicemia, al final usted va a mostrar al final del año menos episodios de hipoglicemia, menos complicaciones agudas de hiperglicemia y en el mediano y largo plazo va a mostrar menos morbilidad crónica de la enfermedad. Ya empieza a competir por resultados. Cuando nosotros empezamos a competir por resultados, empezamos a poner en evidencia quién es de verdad bueno. O sea, va a empezar a reducirse primero la incertidumbre y segundo la simetría de información de la que hablaba al principio. Y con mayor fuerza entonces la competencia por resultados va a generar modelos de prestación cada vez más deshospitalizados y más desmedicalizados. ¿Qué le va a pasar al hospital? Lo mencionaba el doctor Arias. El hospital no va a desaparecer, se va a empezar a concentrar cada vez más
en el hipercomplejo, el hiperagudo, el superincierto, realmente el caso difícil. Todo lo demás, por fuera del hospital, en la medida de lo posible. Miremos qué pasa entonces con la democratización de la información, que es la otra tendencia. Recuerden, todo esto que acabamos de ver le pega al componente de incertidumbre. En la medida en que la incertidumbre se reduce, nuestro sector se empieza a comportar más parecido a otros sectores, donde los que mejor se desempeñan son los que tienen mejor supervivencia en el mercado y los que lo hacen mal van saliendo, ¿sí? Con la simetría de la información viene la otra tendencia, que es la democratización de la información. ¿Qué ha pasado? Todo lo que ustedes saben, el crowdsourcing, por ejemplo, ya la gente no pregunta nada ni llama al experto, simplemente ponen en Facebook o en Google respuestas o en Yahoo respuestas. ¿Cómo se quita una mancha de aguacate? Le dan 20.000 respuestas y ya podemos resolver los problemas facilísimos sin necesidad de acudir a un experto. Esto ya está pasando en salud también. Tengo una bolita en el seno, ¿qué hago? Y le responden 50.000 personas, seguramente muchas falsas, malintencionadas, lo que sea, pero empieza a generarse una tendencia de obtener respuestas de la multitud. El acceso a la historia clínica electrónica, el paciente ya puede acceder a sus registros, saber qué está pasando. La publicidad directa al consumidor, todo el desarrollo de aplicaciones para el autodiagnóstico, eso todavía está muy en su adolescencia, pero cada vez se va mejorando más la precisión y el potencial de las aplicaciones para autodiagnóstico. Entonces ya el paciente llega donde el médico a decirle, doctor, tengo una fibrilación auricular, porque mire el trazado que tengo, porque me lo tomé con una aplicación que me tomaba el electro, ¿cierto? Y mire lo que me da, y la lectura me dice que tengo una fibrilación auricular. Y entonces el doctor, ¿cuál es la reacción del doctor? ¿Aquí quién es el doctor, usted o yo? ¿Sí o no? Esto ya es imparable. Este doctor Topol, del que les hablaba en el libro, tiene otro libro más reciente que se llama The Patient Will See You Now. El paciente lo va a ver enseguida. Es justamente una descripción en detalle de todo lo que está pasando con la democratización de la información y tiene ejemplos interesantísimos. El doctor Google. ¿Cuál de los doctores que hay acá que todavía hacen clínica y ven pacientes, quién de ustedes no ha tenido que enfrentar al doctor Google? Eso es imparable, no podemos hacer nada contra eso. Los dispositivos móviles inteligentes, la impresión 3D, todo eso está llevando a una democratización de la información, es decir, ese sacrosanto rol del doctor como el agente de su paciente, ese rol del paternalismo médico como un pilar fundamental del ejercicio médico, se está empezando a desvirtuar. Ya no estamos dependiendo tanto de los doctores nosotros como pacientes. ¿A qué nos va a llevar eso? Un paciente informado es un paciente que muy probablemente se va a poder activar mucho mejor. ¿Qué es un paciente activado? Un paciente que adquiere conciencia de su enfermedad, quiere tomar control de su enfermedad y es capaz de tomar control de su enfermedad. En la enfermedad crónica esto es crítico. El paciente activado empieza a depender menos del doctor porque ya tiene una cantidad de elementos a su alcance que le permiten controlar su enfermedad mucho mejor. Y comunidades informadas. Comunidades informadas, ¿a qué nos va a llevar? A comunidades activadas. ¿Cómo es de importante el componente comunitario en la enfermedad crónica, en el cuidado al final de la vida, en el cuidado de la salud? ¿Sí? La mujer de posparto, el niño lactante. Esas comunidades activadas, en la medida en que esas comunidades informadas, perdón, en la medida en que todo esto les permite tener mucha más información, van a tener una mayor posibilidad de ser activos partícipes en la gestión de la salud y de la enfermedad de los miembros de su comunidad. Alguien decía, David Kotler, uno de los grandes economistas de la salud, decía que el recurso más subutilizado en los sistemas de salud es el paciente. Y aquí ya estamos encontrando una salida bien interesante. Todo esto nos está permitiendo que ese recurso por fin lo empecemos a tocar. Pero yo le diría a David Kotler, y el segundo recurso menos utilizado en los sistemas de salud es la comunidad. Ya estamos empezando a migrar hacia allá. Pacientes activados y comunidades activadas implican redes de apoyo entre pacientes, redes de apoyo familiar, redes de apoyo comunitario, y todo eso que implica menos hospitalización y menos dependencia del médico. Entonces miren cómo tanto desde el problema de la asimetría de información como desde el problema de la incertidumbre están pasando tendencias muy interesantes que están haciendo posible esa desmedicalización y esa deshospitalización. ¿Qué va a pasar entonces con estos dos modelos? ¿Qué implicaciones van a tener
todas estas cosas que les he mostrado en esos dos modelos tradicionales sobre los cuales está sustentado todo el sistema de salud. Entonces, para que entendamos más o menos qué es lo que tiene que pasar y lo que está empezando a pasar, les quiero comentar lo que yo he llamado la falacia del alerón. ¿En qué consiste la falacia del alerón? Los que más o menos saben de Fórmula 1, yo no soy experto, pero tengo entendido que hay 4 elementos clave en un vehículo de Fórmula 1. Las llantas, el motor, el conductor y la aerodinámica, ¿cierto? Entonces, toda la tecnología que hay alrededor de los alerones y de los flaps y de todas esas cosas es impresionante, es una cosa absolutamente inimaginable, de locos. Entonces alguien dice, no, la clave es el alerón. Claro, el alerón. Entonces, vamos a ponerle alerón al carro, para que, o sea, si yo tengo un carro para andar por la ciudad, le voy a poner alerón a mi carro para que mi carro sea como un Fórmula 1, ¿cierto? Entonces hacemos algo como esto, ¿cierto? Como mi carro tiene alerón, entonces va a volar. Eso es lo que hacemos con todas estas tecnologías que vamos a mencionar hoy. Nos puede pasar esto. Y el doctor Arias lo decía, no es el aparatico, no es el programita, no es la aplicacioncita. Eso es el alerón. Pero si ese alerón se lo ponemos a un modelo como este, pues no hacemos nada. El potencial disruptivo de todas estas tecnologías, cuando lo colocamos en el modelo prevalente del hospital y del consultorio médico, fragmentado, hiperespecializado, doctorcéntrico, hospitalocéntrico, no va a generar ningún efecto, o por lo menos puede que genere algún efecto, pero no el efecto potencial tan grande que tiene si en vez de eso lo incorporáramos a un modelo realmente distinto, ¿sí? No quiero decir con esto que nuestros hospitales y nuestros doctores son así, pues, carritos malos o carritos baratos. Puede ser un Rolls Royce. Esto es un Rolls Royce. O sea, no es el Rolls Royce típico que uno se imagina, pero es un Rolls Royce. Tampoco, si le pongo el alerón al Rolls Royce, tampoco voy a volar. Sí, pues nuestros hospitales, muchos de ellos son realmente Rolls Royce, nadie lo niega. Tenemos 14 hospitales o 15 hospitales dentro de los 40 más importantes de Latinoamérica, un orgullo muy grande para nosotros. Pero ese modelo de hospital, así como el Johns Hopkins, esa meca médica, que puede ser este Rolls Royce, no va a cambiar dramáticamente si tratamos de incorporar esas tecnologías a esos modelos prevalentes. El point of care es un buen caso, y lo vamos a ver esta tarde. Cuando el modelo tradicional de laboratorio clínico trata de incorporar el point of care, o sea, los aparaticos de diagnóstico en punto de atención, a su modelo tradicional, se volvió un encarte. Las directoras de los laboratorios clínicos de los hospitales, no sé si todavía, de pronto Claudia me puede dar la respuesta, pero no sé si todavía, pero en los hospitales odian esos aparaticos, porque eso de estar controlando y calibrando uno en urgencias, el de la UCI, el glucómetro de yo no sé dónde, los gases arteriales, detestan eso, porque están acostumbrados a tener un modelo centralizado donde controlan la calidad, donde los equipos son mucho más controlables y tienen mucho más control de las variables. ¿Pero por qué lo odian? Porque es que cuando usted trata de meter el point of care en un modelo tradicional de hospital, le pasa esto, la falacia del alerón. Cuando usted lleva el point of care a la comunidad, nos pasa lo que nos pasa con los diabéticos hoy en día. Les entregan un glucómetro porque lo impuso la Corte Constitucional o por cualquier razón, y el paciente coge ese glucómetro, no sabe cómo manejarlo, le da pánico chuzarse, cuando hace la lectura, supongamos que no le dé pánico chuzarse y que sepa cómo usarlo, cuando hace la lectura tiene que anotar el resultado en un papelito, en un cuadernito, y después cuando va al control con el doctor le entrega el papelito, y el doctor ve ese papelito y dice, ah, sí, tuviste una hipoglicemia hace 10 días. ¿Ya para qué? Entonces, esa tecnología tan impresionante como el glucómetro se vuelve el alerón. Ahí sí, el Renault 4. Porque necesita un modelo distinto, necesita un modelo de operación completamente diferente. No es el aparatico el que hace el milagro. Por eso, muy bien lo señalaba el doctor Arias, en este evento hoy no vamos a hablar de más aparaticos, ni de más tecnologías, ni de más inventos. Vamos a hablar más que todo de los modelos que soportan esas tecnologías para que realmente podamos tener este monoplaza, ¿cierto? O sea, un fierro de carro que se va a ganar la Fórmula 1, pero necesitamos un modelo distinto. No nos sirve de nada esto ni esto, ¿sí? Por lo tanto, como conclusión, estos dos modelos, el hospital y el consultorio médico,
van a evolucionar irremediablemente hacia una mayor deshospitalización, una mayor desmedicalización, y para que ello ocurra, entonces, necesitamos modelos de prestación diferentes. Insisto, no es ponerle el alerón del Fórmula 1 a este Rolls Royce o a aquel Rolls Royce o a este Renault 4 o a aquel Renault 4. Es crear un modelo distinto. Y eso va a llevar a que estos dos modelos van a cambiar dramáticamente su naturaleza, se van a concentrar en los pacientes más complejos, más inciertos, más retadores, mientras que el resto de procesos estandarizables, delegables y separables empiezan a crear todas estas nuevas oportunidades. Con eso termino y pues espero que encuentren en todas las presentaciones del día de hoy referencia a este marco conceptual que les he dado, ¿sí? Deshospitalización, desmedicalización, a partir de dos tendencias claves: reducción de la asimetría de información, o sea, democratización de la información, y reducción de la incertidumbre, o sea, medicina de precisión. Muchas gracias.